Bienvenidos a todos a esta nueva sesión de la Cumbre Internacional We Connect Diabetes 2021 organizado por Cuidar. En esta sesión de lujo, de súper lujo, tenemos el placer de tener a dos invitados que nos van a hablar sobre burnout, salud emocional y mucho, mucho más, se los garantizo. Con nosotros están Iñaki Lorente, él vive en España, tiene diabetes tipo 1 desde los 30 años y es licenciado en psicología. Forma parte del Consejo Asesor de la Fundación para la Diabetes, del proyecto D1 e integra el grupo de trabajo de educación terapéutica de la Sociedad Española de Diabetes. Y nos acompaña también Mariana Gómez. Ella nació en México, pero vive actualmente en Estados Unidos, tiene diabetes tipo 1 desde los 6 años, es licenciada en psicología y educadora en diabetes, creadora del blog Dulcecitos para mí y actualmente es directora de mercados emergentes en Beyond Type 1. Bienvenidos a ambos, ¿cómo están? Encantado yo de poder compartir con semejante nivel de sabiduría. Muchas gracias, Estefanía. También muy complacida, muy contenta de estar aquí con ustedes. Gracias. Por favor, un placer enorme. Pero bueno, empezamos con algunas preguntas que tenemos para ustedes. Iñaki, sabemos que la diabetes afecta más que solo al cuerpo, ¿no? Digamos, ¿por qué es tan importante también cuidar nuestra salud emocional cuando vivimos con diabetes? Yo creo que la idea básica es entender que no somos seres, la parte biológica, la parte del organismo no es exclusiva y está al margen del resto del ser humano, ¿no? Entonces, cualquier cosa que afecta a la parte biológica también va a afectar a la parte emocional, a la parte cognitiva y a la parte social, a las relaciones sociales. Por tanto, yo creo que lo importante es entender que es un todo y más, sobre todo, si es una enfermedad crónica que exige tenerla presente a lo largo de toda tu vida, en todas las acciones de tu vida. Por tanto, no se puede soslayar. Pero además de eso, lo que todos los estudios corroboran es que el tener una patología crónica del tipo de la diabetes afecta más que a otras personas en la parte emocional. Es decir, hay más personas que tienen diabetes que sufren algún tipo de desajuste emocional, tipo de ansiedad o depresión, y por tanto hay que entenderla. Y no solamente eso, sino también si se da la circunstancia de que una persona que está triste, por ejemplo, está deprimida o triste, su control va a ser peor, va a tener menos energía, por ejemplo, para controlar su diabetes. Pero además al revés, un mal control de la diabetes también le provoca un malestar emocional, con lo cual no podemos separarlo. Y sabemos que si cuidamos bien el bienestar emocional, probablemente la diabetes vaya mejor también. Con lo cual es indivisible. Es como o un círculo vicioso o un círculo virtuoso, según para dónde Claro, miremos, ¿no? claro. Tal Y cual, sobre tal cual. todo, y sobre todo porque no podemos separar las partes del organismo. Perdona, igual una anécdota tonta, Sí, pero obvio. bueno, mi mujer trabaja en el ámbito sanitario también. Y cuando éramos jóvenes y llegábamos a casa, cariño, ¿qué tal te ha ido el día? Ella trabajaba en urgencias y siempre venía y decía, ay, pues hoy muchísimo trabajo, han entrado 2 piernas, un bazo y 3 ojos. Y yo le decía, cariño, pero el resto del cuerpo no acompañaba a esa persona, porque es importante saber si le dolía, si tenía miedo, si iba acompañado o si no, incluso si se había duchado para ir o no. Son cosas que afectan, por tanto no podemos separar una parte del resto. Perdonad por el desliz. No, por favor, pero sí, tal cual lo que decís. Y bueno, acá vamos con la pregunta de Mariana, que un poco tiene que ver con esto, ¿no? Mucho se habla del burnout en diabetes, pero ¿qué significa exactamente? ¿De qué se trata? ¿Y cómo podemos darnos cuenta si estamos pasando por esta situación? Fíjate, Steffi, que este es un concepto del que se habla ya desde hace muchos años, e incluso antes de hablar sobre diabetes específicamente, tenemos que ser muy sinceros y decir que, bueno, lo primero que haríamos sería buscar en Internet, ¿no? Google tiene la solución para todos nosotros sobre todas las dudas que tenemos. Si buscamos burnout en Internet, lo primero con lo que nos vamos a encontrar es el burnout en muchas otras cosas además de diabetes, ¿no? El burnout laboral, el burnout en el noviazgo, el burnout en las relaciones, en la escuela, en la vida, en absolutamente todo, ¿no?
Y si lo buscáramos todavía más detalladamente y quisiéramos encontrarlo en español, lo encontraríamos como esta traducción un poco mal hecha de estar quemados, ¿no? Pero finalmente, si hablamos, ahora sí que el tema que nos compete, que es diabetes, si quisiéramos resumirlo de forma muy sencilla, es ese sentimiento que a veces resulta inevitable de estar total y absolutamente hartos. Porque tenemos que ser sinceros y muy honestos cuando hablamos de diabetes y manejar, como dice Iñaki, una condición crónica, que además es 24 horas al día, los 365 días del año, pues tenemos que reconocer que no nada más es difícil manejar una condición crónica como la diabetes tipo 1 en este caso, sino también es muy cansado y no podemos estar exentos de decir de repente, coño, estoy harto. Y ese coño estoy harto es nada más y nada menos que el burnout de la diabetes, que es además, si me preguntas a mí, una emoción muy válida y una emoción muy natural, reconocernos cansados, que ya hicimos todo lo posible por manejar esto que se llama diabetes de todas las formas y no siempre nos va a salir, ¿no? Es esta sensación de ya no quiero lidiar más con esta diabetes que a mí me tocó, porque además fue algo que yo no pedí que me tocara. Me asignaron esta cosa que yo no sé por dónde empiezo a manejar y de repente un día descubro que desperté yo, Mariana, diciendo estoy harta. Eso es el burnout de la diabetes si quisiéramos resumirlo, ¿no? Es mucho más complejo. ¿Y cómo podemos identificarlo en nosotros mismos o en los otros? Un día despiertas y dices, ya, renuncio, no quiero saber ya más nada de esto. Si de algo me he de morir, ¿no? Lo oímos muy frecuentemente, sobre todo en México. De algo me he de morir. A mí tráiganme esas galletitas y esos pastelitos, porque de todos modos, haga lo que haga, a mí no me va a funcionar. Primer síntoma de que yo, Mariana, estoy totalmente harta. Estoy enojada con mi diabetes, también puede ser otra de las formas de identificarlo claramente. Y me siento total y absolutamente desmotivado, desmotivada, ¿no? Existen, claro, diferentes tipos de burnout porque existimos diferentes tipos de personas, como existe diferente tipo de diabetes, ¿no? No todas las diabetes funcionan igual y no todas las personas funcionan igual y peor tantito, no todos los Iñakis y no todas las Marianas funcionan igual, ¿no? Cada uno tenemos estas formas únicas de expresar además diferentes emociones, pero podemos resumirlo así, como ese sentimiento de estar totalmente hartos y cansados. Sí, es que creo que un poco, bueno, todos los que estamos acá, nosotros tres hace muchos años que tenemos diabetes, más de 20, 25 años, y creo que desde mi lugar de persona con diabetes, creo que es como en algún punto sano pasar por esta situación de decir, bueno, estoy cansada, quiero un día decir que alguien piense por mí, que alguien se aplique insulina por mí, que alguien se mida por mí, es como un momento de sacar para afuera lo que muchas veces tomamos como parte de nuestra vida y que, bueno, está bueno también, me parece, poder expresarlo. Y hablando un poco de esto, Iñaki, ¿qué podemos hacer para superar, digamos, este sentimiento de justamente necesitar un descanso o de intentar evitar el burnout si es que se puede evitar? Yo creo que tú has dado la primera clave y es reconocerlo. Es decir, y como Mariana dice, primero tienes que decir, ojo que estoy en horas bajas. Yo creo que es importante uno asumir eso y luego perdonarse por ello. Yo creo que una de las cosas porque claro, ahí entramos a mi modo de ver, normalmente los profesionales que hacen nuestro seguimiento, claro, lo que buscan, el mensaje que nos lanzan es estate al 100% siempre y es imposible. Es decir, ellos dicen, no, el objetivo terapéutico es este, ¿no? Entonces tú intentas hacerlo, pero hay veces que no se puede, porque no siempre podemos estar igual de motivados, no siempre las circunstancias de nuestras vidas son las mismas. Y yo creo que eso es primero reconocerlo, es decir, asumir que no siempre se puede estar al 100%. Segunda cosa importante, a mí, yo digo algo que lo que a mí me sirve, porque aquí cada uno, como muy bien decía Mariana, cada uno tiene su forma de vivir la diabetes y su forma de gestionar su vida, ¿no? Pero a mí lo que me servía en esos momentos es entender que el burnout es algo temporal, es un bajón temporal, es un bache en el camino, ¿no? Es un camino y lo que importa no es el bache, sino justamente el camino. Hay veces porque más, no sé, más con una cuesta más arriba, otras veces es más hacia abajo, otras veces es más liso, más tipo autopista y otras veces pues hay baches por el camino. Y para mí esto significa esta situación, pero que es temporal. Y yo creo que hay que tenerlo claro. Y otra cosa
que a mí me sirve es lo que yo llamo, con muy mal llamado, tomarse vacaciones diabéticas. Es decir, de repente decir, voy a descansar. Prevenir antes de que ocurra ese queme, esa sensación de no poder con esta vida diabética, antes de enfadarse tanto. Entonces, es decir, cada cierto tiempo me voy a tomar vacaciones diabéticas. El concepto de vacaciones diabéticas es el mismo concepto que de las vacaciones. Uno se va de vacaciones en verano sabiendo que tiene que volver, es decir, no se va para siempre, uno no se aleja de su vida, sabe que tiene que tomar un respiro para luego volver con más fuerza al trabajo, bueno, de esa manera. Pues yo creo que esa es la estrategia también con la diabetes, con una peculiaridad. La diabetes, yo creo que olvidarnos de la diabetes, que sería como irnos a la playa a descansar y olvidarte del trabajo, no se puede, porque te la llevas también a la playa, la diabetes, digamos, te la llevas de vacaciones. Pero sí se puede buscar la manera de perder, de desresponsabilizarte en exceso. Y de esa manera, yo lo que hago es instruir. Yo le instruí a mi esposa querida y le dije, cariño, tienes que saber tanto como yo de diabetes porque me tengo que fiar de ti al 100%. Y cuando ya sentí que me podía fiar en la gestión de la diabetes, al 100% de ella, entonces le dije, vale, ahora quiero descansar un poco. Así que yo pongo el dedo y tú me miras el azúcar y me dices cuánta insulina tengo que ponerme. Ya sé que me la tengo que poner yo, pero por lo menos quítame todo eso, ¿no? Que a mí me libera y normalmente cuando hago esas vacaciones diabéticas, mis objetivos terapéuticos no es 100. Mientras haya un palito por delante me vale cualquier cifra, hasta 199, no sé cómo decir, te relajas, porque sabes que temporalmente no buscas objetivos, no sé, perfectos, ¿no? Y luego, como sé que la tengo depositada la responsabilidad en ella, o parte por lo menos, sé que en algún momento me va a decir, cariño, me parece que te toca volver a coger los trastos, que ya has estado un tiempo descansando, se acaban tus vacaciones y tienes que volver al trabajo. Si yo lo planteo así y lo hago bien, armo bien todo el apoyo que yo necesito, no pierdo el control de la situación, pero me alivia la presión del día a día con diabetes y hace que no me enfade tanto con ella. Porque sabemos que cuando uno está enfadado, el burnout, al fin y al cabo, el problema es que puedes ir a mucho peor. Y la situación peor, en la cual ya hay que intervenir, es si dejas de asistir a la consulta del médico. Si ya no acudes, ya has perdido, porque has perdido el hilo que te va a reenganchar, ¿no? Digamos, ¿no? Por eso yo a las personas que están aquí oyéndonos les diría que si sentís que la presión, que estáis desfondados con la diabetes, me parece bien reconocerlo, poner límites temporales, porque luego tienes que volver a reengancharte. Porque no hay nada peor que reengancharse después de un ingreso por cetoacidosis, por ejemplo. Bueno, no sé, es la forma que yo he conseguido sobrevivir a la diabetes. Obvio, es que obvio, está buenísimo que podamos desde ustedes compartir desde sus conocimientos como licenciado en psicología, pero también su experiencia de la vida con diabetes, y qué importante lo que decías de formar equipo con nuestra pareja, con nuestra familia, que tener a alguien al lado, sea quien sea, para decirle, hoy pensás vos. Bueno, todos te envidiamos, me parece, Iñaki. Todos estamos buscando a quién le vamos a poner esa tarea próximamente. Claro. Bien. Mariana, ¿los niños también pueden atravesar por el burnout? ¿Y qué pueden hacer los papás y cómo pueden ayudar a ese niño pequeño a superar esta situación? Gracias, Estefi. Sabes que primero quiero hacer énfasis en lo que dijo Iñaki de validar y reconocer que estamos atravesando por el burnout. Muchas veces intentamos, como papás y como personas que vivimos con diabetes, eliminar todas las emociones negativas.
Y pensaríamos que lo más padre para nosotros y para nuestros hijos es estar todo el tiempo felices, muertos de la risa, cuando la verdad, también necesitamos reconocer y darle espacio a estas emociones negativas, ¿no? Para crecer, para aprender como personas, para valorar el resto del recorrido. El recorrido, como dice Iñaki, tiene altas y bajas, ¿no? Es como un viaje en montaña rusa. El fin de semana, por cierto, que fui a las montañas rusas con mi hijo, me pareció un viaje espeluznante. A mí las bajadas no me gustan, las subidas no me molestan tanto. Lo mismo me pasa con la diabetes, ¿sabes? Pero cuando llegué al estacionamiento de vuelta, dije, ya llegué. Y sentí ese alivio. Lo mismo me pasa con la diabetes y lo mismo me pasa con las emociones. ¿Disfruté el recorrido? Pues yo creo que sí, de repente me reía, pero las altas y las bajas, vaya que me inquietaban, ¿no? Y en el caso de los niños, también tenemos que reconocer que primero como papás intentamos hacer todo lo posible porque ellos siempre estén felices. Y de repente se nos olvida que al igual que nosotros, pues ellos también son humanos, pero de tamaño más reducido, y que también seguramente se van a encontrar y se van a enfrentar con estas emociones negativas también, ¿no? Y que hay que validarlas y darles su espacio también porque pues son parte de la vida y son parte de la vida con diabetes. Entonces, primero, acordarnos de eso. Acordarnos en segundo lugar que los niños, mucho de cómo vivan su vida y vivan su diabetes va a tener que ver con nosotros como papás, ¿no? Por ejemplo, es inevitable que yo te hable de mi caso personal, ¿no? En mi casa nunca hubo drama alrededor de la diabetes, jamás. A mí se me enseñó a hacer ciertas cosas como medir mi glucosa en sangre, como me ponía los lentes en la mañana y me lavaba los dientes después de comer. Y entonces, aunque no estoy acostumbrada, digo, no me malentiendan, ¿no? Esto no quiere decir que a mí me encante pincharme y me encanta estarme midiendo y inyectando. No me gusta, pero aprendí a que aunque no me gusta y me hace enfadar de vez en cuando, pues es algo que tengo que hacer, ¿no? Entonces, reconocer que los niños también pueden sentirse hartos, validarlos, reconocer esta emoción, hacerlos entender que estamos dándole espacio a esa emoción negativa y poder ayudarlos y guiarlos mucho a partir del ejemplo, ¿sabes? Entonces, si mamá todo el tiempo está, ay, a mí me gustaría que la diabetes me hubiera tocado a mí, no a ti, pues tú como niño te das cuenta y de inmediato interpretas que esta diabetes tuya tiene que ser terrorífica, ¿no? Tu mamá siempre está llorando, entonces cómprala. Mi diabetes debe ser tan horrible que mi mamá está llorando todo el tiempo. Pero si mamá agarra y toma una actitud de, bueno, mira, esto es lo que nos tocó, es requete horrendo, pero esto nos tocó y aunque hay esto, vamos a divertirnos un montón en esta vida. También nos vamos a reír, nos vamos a enojar, pero nos vamos a reír. Entonces, reconocer que no son emociones específicas del adulto, sino que también los niños pueden enfrentarlas, que también los niños necesitan ayuda y que como familia es muy válido también pedir ayuda y para eso estamos aquí los guapos psicólogos de la familia de la diabetes, ¿no? Entonces, si necesitan ayuda, identificar ese momento y pedir la ayuda para toda la familia, ¿no? Finalmente, la diabetes no es un trabajo solo, es un trabajo en el que necesitamos diferentes equipos, no nada más hacer equipo con el profesional de la salud y el profesional de la salud emocional, sino también equipo en familia, equipo con la comunidad, equipo con el entorno, ¿no? Entonces también identificar estas cosas y lo más importante, entonces preguntarles a los niños, ¿qué podemos hacer hoy? ¿O qué podemos repetir de lo que hicimos hoy que te hizo sentir feliz para que también mañana te sientas feliz, ¿no? ¿O qué aprendimos hoy que no nos hizo sentir tan contentos para que mañana estemos un poquito más contentos, ¿no? Y empezar a identificar estrategias. Los niños y los juegos, los niños y la diversión van muy de la mano, ¿no? ¿Quién no quiere ser como niño y reírse y divertirse todo el tiempo? Pues también podemos incorporar la educación en diabetes para que así podamos tomar mejores decisiones y evitemos este sentimiento de estar cansados y quemados siempre, ¿no? Como dice Iñaki, pues es inevitable sentirnos hartos de vez en cuando, pero sí que es una señal de alerta estar hartos y cansados siempre. Ahí ya hablamos de otros temas emocionales que de las que también necesitaremos pues el apoyo de un Iñaki personal, ¿no? Por ejemplo. Totalmente de acuerdo y sobre todo a mí muchas veces en cuidar te preguntan, ¿no? Como, bueno, ¿y alguna vez, no sé, o te sentiste avergonzado o alguien te discriminó o estuviste triste? Y creo que en parte, como bien decía Mariana, es lo que uno aprende, ¿no? De chiquito, lo que nos transmiten nuestros papás. Es como si nuestros papás nos transmiten que con todas estas herramientas que tenemos podemos hacer todo lo que queremos, listo, vamos por esa vida con nuestra diabetes al lado, pero bueno, vamos por esa vida. Entonces creo que es importante esto, ¿no? Que los papás puedan quizás entender que de lo que ellos demuestran, sus hijos también absorben, entonces está bueno trabajar en eso. Pero hablamos de los chicos y ahora pasamos a los adultos. ¿Cómo podemos hacer para trabajar con un adulto que esté pasando por esta situación? ¿Y qué pasa cuando son los papás
los que están con este cansancio o burnout cuidando a sus hijos? Yo cuando hablo con profesionales siempre les suelo decir, nadie en su sano juicio prefiere estar mal a estar bien. Nadie elige estar mal si puede evitarlo, a no ser que tenga algún trastorno psiquiátrico profundo, digamos, ¿no? Por tanto, ninguna persona con diabetes prefiere estar mal. Y eso es algo que hay que entender. Habrá que ver que es verdad que igual no hace aquello que consideramos que se debería hacer para estar mejor. Pero puede ser por desconocimiento o porque no, el coste-beneficio no le supone, o sea, no le cuadra. Y eso es algo que hay que tener en cuenta. Pero una vez dicho eso, sí que podemos, a mi modo de ver, yo creo que hay que entender lo que yo entiendo como esa sensación de desfonde, es como cuando un coche lleva parado mucho tiempo y entonces para arrancar hace falta mucha energía, hace falta que alguien impulse mucho y hace falta mucha ayuda. Uno solo es muy difícil salir por sí mismo, por eso yo todo mi afán es decir, busca a alguien que empuje también, que te ayude a empujar el coche para salir de ahí, ¿no? Porque sabemos que una vez que uno ya ha conseguido movilizar un poco ese coche, hace falta mucha menos energía para que siga rodando. No sé si me explico, o igual es pero esa es la idea. Yo creo que al fin y al cabo, cuando un coche se para, lo que necesitamos es alguien, o sea, coche parado, uno con su diabetes se para, quiere decir que está quemado. Entonces, lo que hace falta es alguien que le eche una mano para empujar ese primer empuje, para que luego pueda esa persona seguir rodando con su propia motivación. Si lo traducimos en motivación es la motivación que los psicólogos llamamos de motivación de inicio, que sería el empuje ese, pero luego la de mantenimiento, ya uno puede volver a montarse en el coche y seguir andando, digamos, ¿no? Pero para mí ese es eso. ¿Y cómo hacemos? Para mí, clave es decidir o saber, ser consciente de cuál es tu punto de partida, de dónde partes, en qué punto estás ahora. Porque si yo sé en qué punto estoy ahora, es decir, pues yo qué sé, me he abandonado y no me hago más que mirar un día la glucosa, me miro solamente por las mañanas y ya me olvido de lo demás, ¿no? Si ese es mi punto de partida, podré establecer cuál es el siguiente paso a dar. Que cada uno será el que depende cuál tenga. Si el abandono es total, pues el primer paso será ser consciente de que estoy abandonado y el segundo paso será qué puedo empezar a hacer, qué conducta puedo empezar a hacer. Y ese tipo de conductas yo lo suelo comentar cuando pues en la consulta digo, engáñame, ponte como objetivo uno que para ti sea facilísimo de conseguir, que no te exija nada de esfuerzo, porque si está en la dirección terapéutica adecuada, me basta para empezar a rodar, para que el coche empiece a rodar. Cuando uno, no sé si igual si me extiendo me cortáis y ya está, pero que me come mucho la cabeza. Entonces, porque ¿qué ocurre? Que cuando uno empieza a rodar pasan dos cosas. Primero, que ya ve que algo se mueve y segundo, que se empodera y dice, soy capaz de mover mi coche. Mientras que si te pones unos objetivos excesivamente grandes, lo que va a pasar es que no te vas a mover y además de no moverte, te vas a sentir incapacitado para mover tu vehículo. Por tanto, si uno se siente que ha caído en el bache, que piense cuál es el primer objetivo que le va a ayudar a salir del bache. Que igual es una tontería, como por ejemplo el registrar cuánto pesar el pan de la comida, por decir algo, yo qué sé, por decir algo pequeño, ¿no? Porque yo sé que si peso el pan de la comida, luego me va a ser más fácil pesar el resto de alimentos, por ejemplo, ¿no? No sé, igual habría mucho para hablar, pero yo creo que la idea es esa, entender, uno, que nadie quiere estar mal, dos, que conviene saber dónde estoy ahora, tres, que pedir ayuda es importante para ese primer impulso y cuatro, dar un pasito pequeño es suficiente para empezar. Tal cual. Y bueno, es que es como vos decías, ¿no? Como cuando vemos que algo chiquitito funciona, decimos, bueno, a ver, puedo seguir un poco más.
y un poquito, y de golpe ya estás de nuevo en carrera, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y Mariana, en tu caso personal, por un lado, si pasaste alguna vez por este momento de cansancio y de burnout, digamos, ¿cómo lo resolviste? Y si como psicóloga tenés herramientas que sí las puedo usar, ya que las conozco, puedo usarlas más fácilmente. Sí, creo que en mi vida he pasado varias veces por burnout de diferentes tipos, ¿no? El burnout laboral, el burnout del vocero, el burnout del bloguero, el burnout de la mamá. O sea, de vez en cuando estas tareas que son todas dificilísimas, pues es inevitable sentirse cansado y sentirse muy, muy harto, ¿no? De repente despiertas un día y dices, bueno, yo he intentado estar en 100 durante 3 semanas como los influencers en el Instagram. Y de verdad que yo veo sus rayas planas, 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 y digo, coño, ¿cómo le hacen? Yo quiero ser como todos ellos, ¿no? Y de repente, por más que lo hago y por más que peso y por más que hago ejercicio y por más que, Estefi, a ti te consta todo lo que hago todos los días, y me mido y me mido y me pincho, y no logro tener ese 100 eterno que a mí me dijeron que era la salvación para prevenir y retrasar las temerosas complicaciones, y no puedo. De repente tengo un 150 por acá y de repente se me atravesó una galletita y pues tuve un 180, ¿no? Me pasan esas cosas. Entonces sí, de repente me siento muy cansada de todo este manejo tan arduo y ver que el resultado no es el que dice la literatura, y entonces es cuando me acuerdo, bueno, una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Puedo intentar tener un manejo 100% perfecto y un tiempo en rango 100% perfecto, pero también me gusta divertirme. Y también me gusta comer rico, y también me gusta reírme fuerte, y me gusta ver películas de terror, y me gusta subirme a la montaña rusa, y también todas esas cosas que yo hago, pues tendrán un efecto sí o sí en mis niveles de glucosa en sangre, ¿no? Porque bueno, fuera que nada más se tratara de alimentación, ejercicio y medicamentos, no hombre, hay al menos otros 40 otros factores que van a tener un impacto directo, y yo quiero también, además de vigilar mis niveles de glucosa, vivir bien y reírme muchísimo y divertirme muchísimo y caminar por la vida y conocer lugares y conocer gente. Entonces es inevitable. Cuando me he llegado a sentir muy cansada y muy harta de la diabetes y del manejo de la diabetes es cuando decido, bueno, voy a empezar otra vez. ¿Cómo tengo que empezar otra vez? Voy a estudiar otra vez, voy a leer otra vez, que es mi mejor consejo siempre. Cuando alguien no te sale, repasa la teoría y entonces aplícalo a tu vida práctica, ¿no? Con tus necesidades y tus características muy personales, ¿no? La data finalmente, pues no es que el 150 sea malo, que el 200 sea malo, ¿no? La data y es herramienta. Dejemos de clasificarla como número bueno, número malo, ¿no? Control bueno, control malo, paciente empoderado o no empoderado, el que se adhiere o el que no se adhiere, todas esas cosas a mí no me vienen bien, ¿no? Entonces yo prefiero analizar estos datos, trabajar con los datos a partir de cero, que es justamente lo que me pasó, creo que fue el fin de semana pasado, ¿no? Abrí mi aplicación y vi tiempo en rango 50%. Mariana, eres una mala Instagramer, porque yo no puedo compartir eso jamás, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Pues empezar otra vez, ¿no? Vamos a empezar otra vez. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que hice? ¿Y cuál fue? En vez de analizar, bueno, ¿dónde la cagué? Diríamos los mexicanos, ¿no? En vez de pensar en dónde la cagué, ¿qué fue lo que sí hice bien, que me funcionó? Ah, bueno, pues en la cena comí menos pan, comí una galleta menos y sí me funcionó. Voy a intentar replicar eso que sí me funcionó, como decías tú, Estefi. Entonces, creo que sí, que en la vida me ha pasado en diferentes etapas. Coincide con que es cuando estoy más cansada, digamos, por estas fechas cerca del Día Mundial, coincide un poco que estoy más harta y más cansada, pero entonces también me acuerdo que hay una comunidad y que esta tribu está ahí para mí también, para brindarme consejo y para compartirme su experiencia. Y por supuesto, yo siempre he tenido muy claro que la salud emocional para mí es una prioridad y para los míos también siempre fue una prioridad. Entonces, siempre he tenido en mi equipo de profesionales al cuidado de mi diabetes a alguien que me ayuda a ver esa parte también, ¿no? No me olvido de ver a mi endocrino, pero tampoco me olvido nunca, ni porque soy psicóloga, de ver a mi experto en salud emocional, porque para mí eso es importantísimo. Yo quiero estar bien emocionalmente para poder hacerme cargo de todo lo demás que trae esto que me tocó, ¿no? Porque además, pues tenemos que, y tengo que ser muy, muy insistente, ¿no? Tenemos que reconocer que, pues, que sí podemos vivir bien y podemos hacer todo, pero que eso no le quita la complejidad y la dificultad a la diabetes, ¿eh? Tenemos que reconocer y acordarnos siempre de que es una condición difícil, complicada, que requiere mucho esfuerzo, pero que sí podemos y tenemos esta base firme que se llama educación en diabetes, ¿no?
Entonces, cuando tú te sientas harto y cansadísimo, estudia otra vez tus bases y vuelve a empezar, inténtalo otra vez. Total, dicen, nadie muere en el intento, ¿no? Entonces, intentémoslo hasta que salga y pues en una de esas serás un Instagramer de esos que comparten rayas planas y ya me pasarán el secreto porque yo todavía no lo logro, pero seguro alguien ya descubrió cómo, ¿no? Tal cual, tal cual. Perdona, sí, es que me ha venido a la memoria una anécdota que me resultó curiosa. Yo hace no demasiado tiempo puse una foto de un tiempo en rango del 100%, diciendo por fin lo he conseguido un rato, aunque sea, porque era de 24 horas, ¿no? Y era de 24 horas. Y yo reconocí que no es habitual en mí, era extraordinario eso, ¿no? Y hubo una especie de pelea diciendo, ya, pero tú un día, yo llevo ya así 7 días y no sé qué. O sea, un poco parecía que había gente que lo vivía aquello como si fuera el logro de su vida. Y yo pensé, Mariana, y por eso perdona que se interrumpa, pensé como tú, decir, ya, pero ¿eres feliz? Ajá, pero te diviertes. Sí. Bueno, sin más, perdonad, me ha venido no, a la por cabeza. favor, es que también forma parte, ¿no? Porque es como esto que decíamos antes, un círculo vicioso o virtuoso. Y también, quizás, de nuevo, desde lo personal, el estar el 100% del día pensando en calcular, en todo, también se te va parte de tu vida, más allá de la diabetes, ¿no? De la profesión de uno, de lo que estudie uno, de los amigos. O sea, es como que está bueno hacer como un balance, de alguna manera. Iñaki, bueno, ya que estabas ahí hablando, tengo una pregunta para vos. Algunas veces te escuchamos hablar de cuando estamos en un momento de crisis que podemos salir o por la puerta buena o por la puerta falsa. ¿De qué se trata esto? Bueno, eso es una idea que recogí leyendo un libro de un autor que se llama Alejandro Rocamora, sobre las crisis en la familia, concretamente, y me gustó bastante porque venía a hablar de que la crisis, como por definición, es algo temporal y pasa. Es decir, uno no puede estar siempre viviendo una crisis. Se moriría de cortisol y se moriría de todo. No es imposible, es inviable. Y entonces el organismo, la persona, tiende a adaptarse, a buscar un equilibrio. Pero no siempre eso supone que lo haga de una manera adecuada. Por eso, y entonces este Rocamora lo que hablaba era de las puertas falsas de la crisis, del diagnóstico, de la crisis de que te digan que tienes una complicación, una retinopatía, por ejemplo, que también puede ser un momento de crisis, ¿no? Entonces él hablaba de esas puertas falsas y de la puerta buena, que sería la adaptación a la nueva, sana, digamos, a la nueva situación, ¿no? La que sea. Y las puertas falsas, él hablaba de varias que me sonaban mucho y algunas de ellas me sonaban mucho a la diabetes. Una puerta falsa de la que hablaba era la negación, que yo la hablaba, o sea, la asocio a la falta de adherencia al tratamiento. Es decir, no, vivir como si no tienes diabetes, ¿no? Que te reduce el nivel de angustia por el hecho de tener diabetes, pero lo hace de una forma perniciosa, porque te va a perjudicar posiblemente más que beneficiarte, ¿no? Es verdad que te reduce el nivel de tensión, pero muy malamente. También hablaba de otra puerta falsa que suele ser bastante típico en los papás y en las mamás de las personas, de los niños con diabetes, y es la de la hipocondria. Es decir, en el sentido de que la familia se comunica entre ellos desde la sintomatología. Entonces uno llega a casa, cariño, ¿qué tal estás hoy? Uy, fatal, me duele la cabeza un montón, me ha dolido todo el día. Pide atención desde el dolor físico. Y entonces va el otro y le contesta, pues a mí peor, porque además de la cabeza me duele el hombro. Y entonces viene el niño y dice, mamá. Y entonces el niño dice, necesito ser atendido. Y entonces dice, es que me duele mucho la tripa o el estómago. Entonces, esa es una puerta falsa donde la familia, normalmente él habla de la familia, pero yo creo que también individualmente uno se relaciona con el mundo a través del malestar, de la enfermedad o de la diabetes en este caso, o de cualquier patología, ¿no? Y había otras muchas puertas falsas, pero otra que esta es muy típica de los niños, es el exhibicionismo. Es decir, exhibir tu diabetes como si fuera, no, es que yo tengo diabetes y entonces no vas a, cariño, yo qué sé, vas a jugar a fútbol, no, es que tengo diabetes, ¿no?
como algo, bueno. Bueno, y hay muchas puertas falsas. Quiero decir con eso que todas esas reducen la angustia del impacto, digamos, que de la patología, pero no son buenas formas de negociar la vida con diabetes. Perfecto. Y hablando un poco de esto, Mariana, te pregunto, muchas veces cuando alguien vive con diabetes se piensa que esa persona quizás sea frágil o que todo le cueste un poco más. ¿Vos pensás que es así o pensás que quizás por el contrario pueden ser personas que están más fortalecidas? ¿Cuál es tu opinión? Tú sabes perfectamente bien que esta es de mis opiniones menos populares y a ti te encanta echarle limón a mis heridas, porque si me preguntaran a mí, a mí, Mariana, yo no tengo un recuerdo de mi vida sin diabetes, entonces seguramente para mí es diferente lo que yo te voy a responder a lo que te respondería a alguien que ya fue diagnosticado en la edad adulta, por ejemplo, ¿no? Pero a mí en mi caso personal sí creo que la diabetes, bueno, no creo, estoy segura que la diabetes me define totalmente. Es porque vivo con diabetes que decidí estudiar lo que estudié, que tengo el carácter que tengo, que soy tan valiente como soy, porque pues tenemos que reconocer que a ningún niño le gusta inyectarse, ¿no? Yo de verdad es que de repente me es inevitable, pero sí llegas a escuchar en conversaciones en familia de si no te comes esas verduritas voy a ponerte una inyección, pues así nos pasó a todos, ¿no? A ningún niño le gustan esas cosas y ciertamente los niños con diabetes necesitamos crecer y hacernos un poquito más valientes. Y eso hace que crees otras características en tu personalidad y en tu carácter que pueden ayudarte a forjar un futuro distinto. Entonces sí creo que las personas con diabetes, cuando somos diagnosticados muy pequeños y crecemos haciendo frente a todas estas cosas que se salen del molde, no me gusta llamarle natural, normal y no normal, ¿no? Porque para mí vivir con diabetes es lo normal. Para mí la normal pues, es el que no se inyecta porque yo crecí haciéndolo eso como lavándome los dientes, ¿no? Entonces creo que cuando te sales de este molde tienes que volverte menos frágil. Estamos más acostumbrados, pues primero a las inyecciones, ¿no? Estamos más acostumbrados a esas inyecciones, estamos más acostumbrados un poco tristemente a ciertos comentarios negativos, al estigma que hay todavía alrededor de nuestra condición. Entonces, creo que frágiles solo si queremos. Hay quien busca ser frágil y utilizar la diabetes como algo ventajoso, ¿no? Quien se forma en una fila distinta en la montaña rusa porque pues vive con diabetes, ¿no? Quien se sube antes al avión porque pues vive con diabetes, ¿no? Quien come antes de que el mesero, quien apresura al mesero porque pues tengo diabetes y me puede dar hipoglucemia. Hay quien lo usa ventajosamente. Yo creo que eso no es necesario y que al contrario, muchos de nosotros aprendimos a hacer uso de la diabetes de forma positiva dentro de lo muy malvada que puede ser la diabetes, lo usamos ventajosamente y somos menos frágiles, ¿no? Somos más valientes, somos más locos. Yo soy ciertamente más ruidosa por eso, soy más guerrillera por eso, aprendí a ser vocera, aprendí a ser defensora, aprendí a ser bloguera y probablemente no hubiera sido nada de eso, ¿no? A lo mejor hubiera yo sido, no sé, cantante de punk en una banda, ¿no? A mí la diabetes definitivamente me hizo punk, definitivamente. Me hizo más rebelde, me hizo más estudiosa, mucho más estudiosa, me hizo querer buscar más información y me hizo tener esa desesperación de querer hacerlo todo, porque cuando yo fui diagnosticada y donde fui diagnosticada, pues no se esperaba que viviéramos todo el tiempo que yo he vivido, todos los años que yo he vivido. Entonces esa sed por querer conocer, explorar, estudiar, me hizo quien soy. Entonces depende a quién le preguntes, Steffi. Si me preguntas a mí, yo creo que yo no soy frágil, creo que soy valiente. Pero si le preguntas a otra persona, probablemente esa persona con sus características personales te dirá, pues sí, yo soy frágil cual flor porque vivo con diabetes, no una flor con diabetes, soy una flor con diabetes y decidí ser frágil, ¿no? Es una decisión yo creo también personal, digo, de todos modos, yo nunca hubiera querido ser normal y frágil, pues tampoco me hubiera gustado, ¿no? Pero eso soy yo, mis requerimientos, mis necesidades, ¿no? Pero no sé, Iñaki, ¿tú eres frágil? Yo creo que solo utilizo la fragilidad para seducir a las mujeres. Hay que frágil. Nada, que es broma. Es broma. Yo creo que no. A ver, Mariana, y es verdad que en mi caso me diagnosticaron ya de mayor, yo era psicólogo y yo fui el que utilizó mis armas para mejorar mi calidad de vida con diabetes. Es decir, yo lo que ya traía de serie lo utilicé. Yo creo que, pero hay un detalle que has comentado y a lo que
que repaso a los niños con diabetes que conozco y hay algo que les caracteriza y es que son desde muy pequeños, tienen que manejar medicaciones muy peligrosas. Y yo creo que eso también hay que tenerlo en cuenta. Sí, y sí, eso te genera impronta también, hace que seas de una manera determinada, ¿no? Pero yo creo que no se puede decir si la diabetes te hace más o menos frágil. Lo que tienes que decir, yo creo que es tus circunstancias de la vida. En tu caso, Mariana, la diabetes está presente constantemente y además es algo que es muy es prioritario en nuestras vidas. No es lo mismo que yo que sé, ser zurdo como soy yo o diestro. No, es algo que te marca porque te exige mucho de ti. Puedes aprender a llevarlo mejor o llevarlo peor. Pero claro, dices, ¿te marca la diabetes? Claro que te marca, no te va a marcar. Es que cualquier cosa que hagas en tu vida la pasas por el filtro de la diabetes. La tienes que pasar necesariamente por el filtro de la diabetes. Me voy de viaje, sí, pero antes tendré que preparar la diabetes, a ver qué tengo que llevar, lo que sea. Pero no cosas como irme de viaje, a ver qué voy a hacer. Hoy ¿dónde voy a comer hoy? Pues tendré que ver si, y en mi caso no, porque ya llevo un infusor pegado al cuerpo y ya me llevo la insulina puesta, pero si no tendría que pensar, a ver, tengo que llevar mi insulina. Es decir, que todo lo pases por ahí. Y yo creo que la lectura que haces de eso es lo que te hace fuerte o no. Es decir, si es algo que te pesa, si es algo que lo llevas arrastrando como si fuera una desgracia, digamos, pues te perjudica y te hace más frágil todavía. Si es algo que lo llevas como una condición con la que tienes que vivir porque no te queda más remedio que vivir con ella, pues quizás hasta te puede no fortalecer, pero llevarla bien. Y si la utilizas proactivamente, posiblemente te fortalezca y veas aprender a hacer cosas que yo jamás hubiera pensado que podía haber hecho. Y con la diabetes digo, pues las he hecho. ¿Es por causa de la diabetes? Pues ahí es donde podríamos debatir. Si hubiera podido elegir tener o no tener diabetes, te aseguro que aunque fuera más frágil, hubiera preferido no tener diabetes. Pero como no lo puedo elegir, pues entonces, venga, me la cargo a mis espaldas y digo, voy a intentar ser feliz a pesar de tener diabetes, ¿no? Obvio, tal cual. Todo, creo que esa fue como la respuesta perfecta, ese final, ¿no? Como uno lo toma y como uno lo lleva. Eso va a significar cómo nos va a ver el resto desde afuera y cómo vamos a sentir nosotros nuestra vida en general. O sea, es como que esa diabetes, vamos, por nosotros mismos vamos a hacer que agarre todos los campos de nuestra vida y se meta en todos los campos de nuestra vida, como que siempre todo está en nuestras manos, tanto cuidar nuestra diabetes como cuidarnos nosotros de cómo nos afecta esa diabetes también. Exacto. Y por último, la última pregunta para los dos, que estamos en los últimos minutos. Por un lado, una anécdota divertida que tengan de su vida con diabetes y por otro, alguna frase que le quieran dejar a algún adolescente, algún joven que quizás son los que muchas veces más pasan por esta situación de enojo con respecto a la diabetes. Empezamos por Mariana. Pues creo que experiencias y anécdotas divertidas, muchas. Mi vida ha sido francamente muy divertida. Yo me río muchísimo con todo y mi vida con diabetes, ¿no? Pero creo que de todos modos me reiría yo muchísimo. O sea, eso es quien soy y como fui educada y como fui criada y como son en mi casa. La gente en mi casa pues se ríe mucho y se ríe muchísimo de todo, también de la diabetes. Sí nos contamos chistes de diabetes también con muchísima frecuencia. Y una de mis anécdotas favoritas fue cuando estudié un posgrado y uno de mis maestros hizo un comentario que no venía al caso, hizo un comentario así como diciendo, bueno, ¿sabían ustedes, como dato curioso de la tarde, ¿no? ¿Sabían ustedes que el hierro mata a las personas con diabetes? Preguntó mi maestro. Entonces yo contesté muy seria y pero estaba yo muy enojada. Contesté muy enojada, a menos que sea fierro con F y les peguen en la cabeza, yo no veo cómo. Entonces, finalmente aprendí a contarme chistes a mí misma también de mi diabetes para reírme, ¿no? Que tiene que ver con lo que decía Iñaki. Depende de lo que hagas tú con lo que te tocó como parte de tu vida, es como vas a vivir el resto de la misma, ¿no? Y es como, por ejemplo, digo,
no está mi esposo cerca, pero para mí mi diabetes de repente es como mi suegra, ¿no? No me cae enteramente bien, pero viene en mi equipaje. Ya vino mi suegra conmigo. Ya que está aquí, podemos divertirnos un montón. Le cuento chistes, la apapacho, ella me apapacha a mí. Tenemos una relación compleja, pero vaya, nos queremos a final de cuentas, ¿no? Y para mí eso también es como convivo con mi diabetes. Quisiera yo que se fuera, pues sí quisiera yo que se fuera, que se regresara a su casa, ¿no? Sí quisiera yo eso urgentemente, pero ya que está aquí, pues aprendimos a convivir y pues el resto de mi vida con ella y con mi suegra, pues dependerá de esta relación y de cómo logremos adaptarnos y acoplarnos para que yo pueda seguir haciendo mis cosas y pues ella las suyas, ¿no? Perfecto. Y una frase para jóvenes que nos estén viendo. Más bien es una frase, yo creo, es frase de mi mamá. Mi mamá siempre me decía que en vez de preocuparme por vivir con diabetes, tenía yo que ocuparme en vivir con diabetes. Y eso a mí me me enseñó mucho. Mi mamá es maestra. Entonces, para ella, en vez de que yo estuviera todo el tiempo, estoy preocupada porque mis niveles de glucosa, ella me invitaba a esta ocupación, ¿no? Bueno, encuentra la razón, descubre la causa, analiza tus números, revisa tus gráficos. Entonces, creo que el mejor consejo para adolescentes, pues también es ese, para los jóvenes, ¿no? Estudiar la educación en diabetes a mí me cambió la vida y sé que a mis pares también. Edúcate en diabetes, analiza qué pasa con tu diabetes, convive con tu diabetes, quiere a tu diabetes, ponle un nombre a tu diabetes y busca y crea una tribu. Las tribus siempre son muy benéficas para todos nosotros y somos además muy simpáticos. Entonces, encuentra tu comunidad. Y guapos, y guapos. Y muy guapos todos somos. Totalmente de acuerdo. Bien, Iñaki, una anécdota y una frase para dejarle a los jóvenes. Bueno, pues la anécdota, como sabía que me la ibas a preguntar, ya la tengo preparada. Y era cuando ya con 30 años y 3 meses, es decir, cuando nada más recién diagnosticado y ya pues a los pocos meses junté a mis amigos íntimos y les digo, os tengo que explicar una cosa tengo diabetes y voy a explicar qué es y en qué me va a limitar y la ayuda que voy a necesitar de vosotros. Bueno, les solté un rollo de estos largos, estos preparados, bueno, tal, y me miraban y me escuchaban y atendían. No te preocupes, aquí nos tienes para lo que necesites, querido amigo, te queremos. En fin, bueno, fue algo maravilloso. Venga, pues vamos a cenar. Y nos fuimos a cenar a un restaurante y uno de ellos, nada más pedir la cena, dijo, a este tráigale sin sal que tiene diabetes. Ya me dejó muerto después de toda la explicación. Pero bueno, pues ya está. Ahora ya sabe lo que es la diabetes después del tiempo. Pero bueno, eso. Y la frase, fíjate, yo creo que a mí me surgían muchas frases en la cabeza y casi ninguna mía, pero yo creo que lo importante es una de Honoré Balzac que decía que la resignación es suicidio cada día. Resignarse es suicidarse cada día. Y yo creo que en relación a la diabetes no hay que resignarse a tener diabetes. Y entonces empalmaba con otra frase yo soy muy de frases de otros porque a mí no se me ocurre ninguna buena, y entonces me venía a la cabeza dos, una de Andrés Calamaro en una de las canciones que decía que mejor curtir el cuero y supervivir, nada de vivir, solamente hay que buscar supervivir. Y automáticamente me saltaba a otro gran cantante que para mí son los top, unos Andrés Calamaro y otros Joaquín Sabina, que decía, si la vida se deja, yo le meto mano. Y yo creo que esa es la vida de cualquier persona, tengas diabetes o no, la actitud debe ser esa. Si la vida se deja, métele mano. Pero para eso, no te resignes. Y como bien decía Mariana, si yo cuanto más sepa de mi diabetes, más fácil voy a poder supervivir. Por tanto, aprende todo lo que puedas porque eso te va a dar posibilidades de vivir a tope con tu diabetes, a pesar de tu diabetes. Tal cual, totalmente de acuerdo. Y esto, ¿no? Como la educación es la que nos da la libertad, la independencia, las posibilidades de alcanzar todas las metas y sueños que tengamos. Así que importantísimo formarnos y cuidarnos. Nada, fue un espacio increíble, un espacio en el que realmente
transmitieron un montón de cosas desde el lado psicológico, por decirlo de una manera, y desde el lado de la experiencia de ustedes. Creo que fue un espacio súper útil para todos los que nos estén escuchando, así que desde nuestro lado de Cuidar, agradecerles inmensamente por haber estado en esta sesión de la Cumbre Internacional We Connect Diabetes. Creo que, nada, transmiten energía, reconfortan, así que inmensamente agradecidos porque estén acá con nosotros. Por mi parte, un gran placer estar y de verdad, como suelo decir a mis amigos, si tú me dices ven, lo dejo todo. Perfecto. No, un gusto, Estefi, un gusto estar aquí con ustedes y esperamos que se repita este espacio y deseándoles mucho éxito en We Connect. Muchísimas gracias. Bueno, y a todos los que están del otro lado, decirles que nada, espero que hayan recontra aprovechado esta sesión que fue increíble, con dos personas increíbles que nos transmitieron un montón de cosas y un montón de herramientas que podemos poner en práctica. Y obviamente sigan conectados que hay muchas sesiones más y mucha información más. Nos vemos.